me acostumbro a estas cosas, pero... Amén. Shalom para todos mis hermanos. Por la gracia de Dios, se me ha concedido estar aquí, amén, delante de ustedes, para traer una enseñanza acerca de Sukkot, o de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y quisiera que oráramos al Señor primeramente, para que sea el Espíritu del Señor guiándonos y ministrándonos. Amén. Amantísimo Padre, Dios de toda gloria y de todo poder, ante ti venimos, Padre amado, a alabar, a bendecir, a glorificar tu santo nombre, porque grande ha sido tu misericordia para con todos nosotros y tu amor, que es en tu Hijo amado, en Yeshua el Mesías, nuestro Redentor. Gracias por Él y en Él, gracias por el don de tu Espíritu y gracias por la revelación de tu palabra, Padre amado. Gracias por tu verdad. Padre amado, que tu bendición, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas en esta hora, sobre los que estamos aquí presentes y sobre aquellos que están oyéndonos, Señor, y viéndonos por medio de las redes. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro corazón y danos entendimiento, Señor, y revelación acerca de las riquezas de tu gracia, Señor, que nos concediste en tu Hijo amado, en Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. A ti oramos, Señor, y a ti clamamos por la gracia de nuestro Señor. Amén, Padre amado. Amén. El tema de... Hoy hemos estado hablando bastante del tema del Sukkot. Amén. Y a veces nos toca hablar cosas que son difíciles. Amén. Y son difíciles porque Dios, para restaurar, primero tiene que derribar. Amén. Y una de las cosas que vamos a ver este día, y le pido que si escuchan algo que le choca al principio, no deje que su corazón divague, no deje que su mente divague detrás de lo que escucha en ese momento. Permita que el Espíritu traiga todo el mensaje que ha de traer, para que entendamos la razón por las cuales se dicen ciertas cosas. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque siempre me sucede que Dios me ha dado un ministerio en el que muchas veces tengo que traer palabra que a veces molesta, pero que al final es para sanidad, para liberación y para salvación. Amén. La fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cuando vemos esta Sukkah aquí, nos trae la imagen, ¿verdad?, de lo que es una Sukkah. Pero hoy vamos a ver qué fue lo que Dios ordenó, qué fue lo que Yahweh ordenó a Israel, dónde lo ordenó, cuándo lo ordenó, para quién lo ordenó, para cuándo lo ordenó. Amén. Y cuál era el espíritu profético que había detrás, o que hay detrás de esta palabra. Amén. Hay que recordarles que la Escritura dice que la Torá era sombra de lo que había de venir. No solamente las festividades. Amén. Encontramos en el Nuevo Pacto que los discípulos hablaron de que las festividades y muchas cosas, y aún en el libro de Hebreos habla de que la Torá era sombra de lo que había de venir. Fíjense bien, la Torá. No solamente las festividades, sino la Torá completa era ¿una qué? Una sombra del bien verdadero que había de manifestarse. Amén. Y teniendo eso presente, entonces vamos a entrar a seguir el espíritu de la revelación de Sukkot, para entender por qué fue que Dios lo ordenó, para cuándo y dónde, y cuál es el mensaje que está en Sukkot. Amén. Vamos a Levítico 23, ya lo hemos leído varias veces este día, pero quiero que lo veamos para entender allí algunas cosas.
Levítico capítulo 23. A partir del versículo 34. Amén. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Claramente el solo enunciado habla a quién fue dado el mandamiento, a quién fue dado la ordenanza, ¿verdad? A Israel. ¿Quién era Israel? Las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob que se habían multiplicado y que ahora componían las 12 tribus, que era todo el pueblo que se llamó Israel. ¿Por qué llamaba Israel? Por Jacob, ¿verdad? Porque nuestro Elohim le cambió el nombre a Jacob por Israel. ¿Cuál fue la razón por la cual le cambió el nombre? ¿Por cuál? Porque Israel tiene un significado y es aquel que pelea por su bendición. Es aquel que lucha por su bendición. Amén. Y aunque en la Escritura encontramos mensajes a los hijos de Jacob y a Israel, no es mi tema en este día, pero allá hay un mensaje bien interesante, porque en algunas ocasiones habla de los hijos de Jacob y en otras ocasiones habla de Israel. Amén. Dice el versículo 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas, o de Sucot, para Yahweh durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh, o sea, elevada, ¿verdad? Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las santas convocaciones, que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones cada día, lo que al día corresponda. 38, Levítico 23, 38. Ello además de los días de reposo de Yahweh, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Yahweh. O sea que en la fiesta de Sukkot no solamente estaban los sacrificios que se hacían, sino que también cada persona podía traer sus votos, sus ofrendas, de acuerdo como sintiera en su corazón agradarle y servirle a nuestro Elohim. Amén. Dice el 39, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante 7 días. Y aquí vemos un cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo era que se debía celebrar la fiesta? El 15 del séptimo mes. Tristemente, hoy la única referencia que tenemos al calendario bíblico es al pueblo judío, que sigue el calendario bíblico, ¿verdad? El resto del mundo está siguiendo el calendario greco-romano, amén, o otros calendarios, porque hay muchos calendarios en el mundo. Por eso muchas personas, tristemente en el cristianismo se ha perdido estos tiempos señalados, para llamarlos correctamente, o estos moedín, de que Dios estableció para su pueblo, amén. Y hoy nosotros, como llamados a retomar nuevamente la palabra, el espíritu de la palabra, a retomar la enseñanza que nuestro Elohim, nuestro Padre, dio a través de todo lo que ha hecho, claramente pues venimos a este tiempo a recordar, a conmemorar esta fecha, este tiempo señalado, amén. Aunque no estamos todavía en Sukkot, que comienza el lunes, ¿verdad? Pero Dios me ministró. Tristemente hay que reconocerlo, a veces tenemos prejuicios en cuanto a ciertas cosas, amén. Prejuicios de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que si no se debe hacer, amén. Pero el Señor, orando por esta palabra,
me ministró para que pudiera entender este momento y esta actividad que estamos haciendo aquí. Amén. La representación de la Sukkot. Amén. Y dice que claramente era el tiempo, el día 15 del séptimo mes comenzaba por 7 días, pero era un tiempo especial porque era un tiempo donde ya el pueblo había terminado sus labores agrícolas. Amén. Y claramente todo el mundo estaba contento, regocijado, porque Dios había bendecido al pueblo, permitiendo que la cosecha hubiera sido abundante, buena. Amén. Más si era el tercer año. Amén. Perdón, el sexto año. Recuerda que había un año que era Shabbat también. Y el Señor, el sexto año, duplicaba el producto, porque el año siguiente Israel no podía sembrar ni recoger nada. Amén. Entonces claramente así vivía Israel, o sea, unos momentos que el mundo no los ha visto ni los ha conocido. Amén. Y luego dice que cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante 7 días. El primero día de reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne, ya que había un día extra. Amén. Después de los 7 días había un octavo que tenía que ser también Shabbat, o día de reposo. Dice que el primer día tomaréis para vosotros frutos de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Yahweh, vuestro Elohim. Celebraréis esta fiesta solemne a Yahweh anualmente durante 7 días, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Este es un punto importante. Hay mucha información aquí que si la desglosamos toda se nos va a ir demasiado tiempo. El tiempo es limitado, amén. Así que voy a tomar un momentito esta parte de que ¿cuál era el propósito de Sukkot? Del mandamiento para Israel. Que las generaciones venideras no se olvidaran de cómo Dios había sacado, o de dónde Dios o Elohim había sacado a Israel de Egipto. ¿De dónde provenían ellos? Amén. La mayoría cuando el tiempo de nuestro Señor Yeshua, hablando de la esclavitud y del pecado, respondieron ellos: hijos de Abraham somos. Amén. Y saltaron por alto el hecho de la esclavitud. Amén. Y eso tiene sus razones. Y una de las cosas que vamos a ver y que podemos ver es que tristemente hay cosas que se hacen con buena intención, pero que a veces hacen más daño de la buena intención que trae. Amén. Y algo que trae daño al corazón de un creyente o de un hijo de Dios es el orgullo. No podemos ser orgullosos. No importa que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya escogido, no podemos sentirnos más que los demás. Amén. Porque Dios nos llama a ser ¿qué? Mansos y humildes. Si no hay humildad, si no hay mansedumbre, tristemente vamos a perder muchas bendiciones. Amén. Así que claramente Israel debería recordar cada año por esa fecha de dónde Dios los había libertado a ellos. No de dónde provenían, porque sabían que provenían de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero de dónde Elohim los había liberado. Amén. Ese es el propósito de Sukkot. No olvidar. Sukkot es una fiesta, hablamos mucho de la alegría de Sukkot, de alegrarnos y gozarnos porque Dios nos ha bendecido y nos ha proveído y estamos gozosos y contentos. Pero en el corazón de Sukkot está este mandamiento: no olvidar. No olvidar de dónde te sacó tu Elohim. Amén. Porque esa es la base nuestra. Fíjense que tristemente
Tristemente, Israel cometió el error de olvidarse. Si algo los profetas recriminaron a Israel todo el tiempo, ¿qué fue? Vosotros olvidasteis a tu Elohim. El pecado más grande que la idolatría y todo, fue el que ellos se olvidaron de su Elohim. Amén. Y al olvidarse de su Elohim, vienen las consecuencias, viene el pecado y la esclavitud del pecado y todo el desviarse de nuestra fe, de nuestro caminar con Dios. Amén. Todo aquel que olvida a Dios termina esclavo del pecado. Amén. Porque la carne lo va a dominar, el mundo lo va a seducir y al final va a terminar esclavo de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propios deleites, o esclavo de las vanidades del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como está? Porque nos olvidamos de nuestro Creador, de aquel que nos creó. El recuerdo más grande para la humanidad, ¿cuál es? Dios creó al hombre y el hombre no puede olvidarse de eso. En el momento que el hombre olvida quién lo creó, entonces se aparta de él y quiere demostrar que nadie lo creó, que todo fue cuestión de las circunstancias. Amén. Pero veamos que hay una pregunta que es la que más me ha dado lidia para entender en esto, y es el hecho de que hoy en día estamos viendo este movimiento de ver las fiestas del mandamiento del Señor, o los tiempos señalados que están resurgiendo. Hace 8 o 10 años atrás no se veía mucho este movimiento, este sentir de retomar lo que la Torá ordenaba. Entonces surge una pregunta, y es la pregunta que está en el pensamiento de muchas personas: ¿se debe hacer esto o no se debe hacer? Y si se hace, ¿por qué se debe hacer? Amén. Vemos al pueblo judío en todas partes del mundo haciendo sukkot en sus casas. Amén. Y vemos también algunos creyentes que tienen la convicción de que se debe hacer y también la hacen. Amén. Aunque creen en Yeshua, el Mesías. Ahora, lo que quiero que mediten, recuerden que les dije que no se precipiten a hacer conclusiones. ¿Para dónde fue dado el mandamiento? ¿Para dónde fue dado la Torá? Fue dado a Israel. Pero para que Israel la observara, ¿dónde? Vamos a ver una escritura, porque todo tiene que estar aquí, porque el mensaje, el espíritu que reveló la escritura, es el mismo espíritu que nos tiene que guiar para mostrarnos qué es la verdad y cuál es la verdad. El Mesías dijo: si permanecéis en mí, conoceréis ¿qué? La verdad. Y la verdad nos hace libres. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Hay que ir por partes, mis hermanos, porque si no, entonces no entendemos. Amén. 4 del 5 al 6. Dice, amén. Y aquí está Moisés hablándole al pueblo. Amén. Y fíjense que Moisés está parado a este lado del Jordán antes de cruzar. Ya pasaron los 40 años, amén, en que divagaron por el desierto, y ahora entonces él está ahí frente a una nueva generación que ha crecido en esos 40 años y que están a punto de entrar a la tierra prometida. Si hay algo que Dios me ha hecho entender, es que no puedes tener la verdad si no tienes todo el cuadro completo. Si tú tienes un cuadro de pozos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De rompecabezas, ¿verdad? Que viene por piecitas, y te faltan unas cuantas piezas de ese rompecabezas, aunque lo armes, lo que tengas, no vas a poder tener idea completa de qué fue lo que realmente era el cuadro. Amén.
Y para entender la verdad del Señor tenemos que tener toda la evidencia de lo que el Espíritu reveló. Si no tenemos toda la evidencia, entonces nos van a hacer falta partes. Amén. Dice aquí el versículo de Deuteronomio 4 y 5, dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahweh mi Elohim, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. ¿Dónde iban a practicar ellos la Torah? Cuando entraran a la tierra prometida. Amén. ¿Por qué les dice Moisés a ellos eso? Porque en otra parte Moisés les dice a ellos que no hagan, cuando entren a la tierra prometida, no hagan como han hecho ellos esos 40 años en el desierto, que cada quien hace lo que quiere. Fíjense bien para que entendamos bien las cosas. Porque creemos que en el desierto, esos 40 años, Israel marchó bien. No. Tristemente fue la generación que cerró su corazón para con nuestro Elohim, y eso le costó ¿qué? El que no pudieran entrar. Amén. Pero a esta generación que está a punto de entrar, entonces Él les dice estas cosas. Amén. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué es lo que el Espíritu revela cuando Moisés dice a Israel estas palabras? ¿Qué pasa si Israel no está en la tierra de Canaán? ¿Puede cumplir la Torah? ¿Me entendieron el punto? ¿Están entendiendo lo que el Espíritu habla? Amén. Vamos un momentito a Levíticos 18, 25, 28. Y yo doy gracias al Padre por los pastores, por el pastor Patricio, que decidieron en el Espíritu hacer esta unión, esta celebración, y traer los tabernáculos, amén, y hacerlos, porque este es un mensaje que debemos oír hoy en día, amén. Les dije a Levítico 18, ¿verdad? Levítico 18, 25, 28. Aquí Elohim les está dando razones a Israel por qué es que les entrega la tierra prometida y qué es lo que les va a pasar si ellos no guardan la Torah. Dice: porque esa tierra se corrompió, por tanto he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. Amén. Las 10 naciones cananeas que estaban allí, fíjense lo que dice el Señor. No es que las va a botar, sino que la tierra los va a vomitar. Claramente es Dios el que lo va a exterminar. Amén. A través de Israel. Y dice el 26: vosotros en cambio observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. ¿Amén? ¿Qué le sucedió a Israel? Tristemente Israel fue vomitado de la tierra de Canaán. ¿Amén? Conocemos la historia. En la Escritura está: 10 tribus fueron desterradas para siempre. Solamente el reino de Judá y la tribu de Benjamín, que estaba con ellos, y unos cuantos israelitas todavía que estaban ahí con ellos, también fueron vomitados por 70 años. Babilonia vino por ellos y se los llevó 70 años. Amén. Y a los 70 años Dios concedió, porque aún faltaba el cumplimiento del plan de nuestro Padre, volvió y los trajo a su tierra. Amén. Ahora, guardó Israel, y este es el punto, guardó Israel, o el pueblo de Judá, o el pueblo judío, como lo conocemos, guardó la Torah en Babilonia.
guardaron los tiempos señalados. Si usted ve películas, usted ve que sí. Pero la Escritura dice otra cosa. Dice la Escritura que a los judíos que fueron a Babilonia les pedían que cantaran, amén, cánticos de gozo que cantaban en Israel. Cuando estaban en Israel con su templo, con su Dios, y estaban en armonía y en paz con Dios, ¿qué respondían ellos? ¿Cómo cantaremos? Porque el dolor era muy grande. La aflicción del pueblo judío fue grande. ¿Por qué? Porque realmente el gozo les había sido quitado. Porque todo esto de ser parte de Israel y de estar en comunión con nuestro Padre y de tener unión con nuestro Padre es el gozo más grande que el mundo puede tener, el ser humano puede tener. Amén. Entonces, claramente, ahora, ¿por qué sabemos que no fue así? Vamos al libro de Nehemías, acompáñenme allí. Les dije que no dejen que su mente divague, amén, porque vamos a esperar que el Espíritu sea que nos guíe a lo que... Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 14 y 18. Y aquí tenemos ya al pueblo judío y al Israel que estaba con él de vuelta a la tierra prometida. Ya habían pasado los 70 años y al pueblo judío se le permitió, por misericordia de Dios, por amor de Dios, volver, y por el cumplimiento de la palabra, de la profecía, amén, volver a Israel, a la tierra prometida, amén. Dice 8, 14 y 18. Y estando allí los que habían vuelto, se reunieron para celebrar la fiesta de Yom Teruah, y habían dispuesto su corazón para estudiar las Escrituras en esos días. Amén. ¿Y qué pasó? 14, 18, el 8, 14. Y hallaron escrito en la ley cómo Yahweh había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la festividad del mes séptimo. Cuando uno lee esa escritura, tal vez, si el Espíritu no nos revela, no vemos nada. Pero allí hay algo escondido. Allí nos está diciendo que el pueblo judío había dejado de celebrar las fiestas. Amén. ¿Y qué pasó cuando ellos leyeron esto? Dice el 15: y que proclamaran e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, y ramas de olivo silvestre, y ramas de arrayán, y ramas de palmeras, y ramas de mirto, para hacer tabernáculos como está escrito. Fíjense, cuando Nehemías regresa a Jerusalén, ya el pueblo judío que había regresado llevaba muchos años ya ahí. Amén. Y quiere decir que aún habiendo regresado, no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Y es gracias al estudio de la Escritura que entonces el Espíritu enciende la llama. Y entonces sienten el deseo de que viene el Espíritu y levanta ese deseo de querer celebrar aquello que era tan gozoso para ellos, y de recordar sus orígenes, y más cuando recordaban que también Dios los había ellos rescatado ¿de dónde? De Babilonia. No solamente de Egipto, sino que ahora habían sido rescatados de Babilonia también. Amén. Y entonces sale todo el pueblo contento a cortar ramas y a cortar árboles y a cortar de todo para poder armar cada uno su sucá. Amén. Y dice que no se celebró, dice el 17, saltemos, dice: y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosas que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué ben Nun,
y hubo gran alegría. Óigame, ¿usted sabe lo que dice ahí? ¿Quién fue Josué ben Nun? ¿Quién? El líder que Dios escogió para que los introdujera a la tierra prometida. Quiere decir que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ese primer tiempo señalado de los tabernáculos que ellos celebraron fue el más glorioso que pudo haber en Israel. Y ahora la Escritura nos dice, después de muchos años, que el pueblo judío había celebrado la fiesta de los tabernáculos tal como en esa ocasión. Claramente para ellos también estaban como cuando entraron, ¿verdad? Con esa alegría, con ese gozo de haber entrado a la tierra, de estar en su tierra y de sentir el gozo de Dios y la presencia de Dios y la comunión de Dios con ellos. Amén. ¿Qué quiero decir con todo esto, mi hermano? ¿Cómo respondemos a la pregunta de si se debe celebrar o no se debe celebrar? Y para poder entenderlo hay que establecer dos palabras. Una cosa es celebrar, otra cosa es conmemorar. Amén. Celebrar significa que se haga tal como lo ordenó la Torah. Amén. ¿Cuándo se puede celebrar? ¿O cuándo se volverá a celebrar tabernáculos como lo ordena la Torah? ¿Cuándo? Zacarías lo dice, ¿verdad? En el milenio, cuando el Mesías retorne. Dice que entonces todas las naciones tendrán que venir a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué está allí en Zacarías? Porque todo Israel va a estar recogido en su tierra. Todos los creyentes. ¿Para qué viene el Mesías? Para reunir a todo Israel. Cuando todos los creyentes judíos y de origen gentil sean resucitados al sonar de la trompeta, y los que estén vivos creyendo y esperando la venida sean transformados, entonces todos seremos ¿qué? Si Dios nos concede de ser dignos de eso, todos estaremos. Amén. Todos estaremos allí en Israel. Amén. Mi hermano, estando allí en Israel, claramente esta fiesta va a ser como nunca se ha hecho. Amén. Porque, ¿qué es todo esto que el Padre está haciendo a través de Jesús el Mesías y a través del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Hablamos de que Jesús vino para la salvación, pero no es solamente la salvación. Dios prometió algo para su pueblo, y es la restauración de Israel. Amén. Y más específicamente habla de la restauración del tabernáculo de David. Amén. Que estaba ¿qué? Caído. Quiero que me acompañen al libro de Amós 9:11. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David, ya caído, y cerraré sus brechas, y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. Amén. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? En la Escritura encontramos 3 palabras hebreas que se traducen como tabernáculos y que son diferentes. La primera es Mishkan, que en realidad significa es tienda. Amén. La tienda de reunión, el Mishkan. Amén. El Mishkan no es en sí un tabernáculo, porque le voy a mostrar la diferencia entre un tabernáculo, una tienda, y lo que es una edificación, una casa. Luego otra palabra que tenemos es la palabra Ohel, que la palabra Ohel es la palabra tienda de acampar. Amén.
una tienda de acampar. Por eso el tabernáculo, aunque se llama Mizcán, también se llama la tienda de reunión. Amén. Y por otra parte tenemos la Sucá. ¿Cuál es la diferencia entre la Sucá y el Ohel? Pues que Abraham, Noé y todos los patriarcas habitaron en Sucá o en Ohel. En Ohel. Ellos tenían sus tiendas preparadas, hacían sus tiendas, no andaban con Sucá, sino que construían sus tiendas, realmente de pieles, de todo lo que, de tela, de lo que ellos tenían para construirlas. Amén. Y ahora, ¿cuál es la Sucá? La Sucá, la traducción más correcta es enramada. ¿Dónde vemos la diferencia entre Sucá y Bayit? Bayit ya es una construcción. Cuando dice la Escritura que cuando Jacob regresó de Harán, construyó un Bayit para él y Sucá para sus animales. Quiere decir que Jacob no vivió en Ramada, sino que construyó su casa, pero hizo una Sucá para sus animales. Entonces, claramente, ¿qué tanto se preocupa uno por construirle algo a un animal? Lo que es básico, ¿verdad? Para que se protejan del sol y todo esto. Entonces, claramente, era algo muy sencillo: madera con ramas encima para proteger del sol y de la lluvia. Amén. Cuando el pueblo Israel salió por Egipto, recuerden y tengan presente una cosa: no salieron preparados, no salieron con lonas, no salieron con telas para construir una tienda. ¿Por qué el Señor ordena que sea Sucat y no tiendas? Porque Israel no tuvo tiempo de prepararse para salir de Egipto, sino que todo los tomó de sorpresa. Y salieron, aún dice que la masa aún no había fermentado, así fue tan apresurado el salir de ellos. Y caminaron por todo el desierto, donde llegaban buscando ramas para hacer sus enramadas. Amén. Y por eso es que hoy en día la forma más original, o la forma como Israel realmente lo celebraba, fue como ordenó Nehemías: vayan y traigan varas y traigan ramas y construyan enramadas. Ahí no había nada edificado, era algo muy fácil de armar. Amén. Y era así como Israel debía. Hoy en día hay Sucá de todos colores y sabores. Amén. Pero en realidad lo más simple es, y lo más pegado a la Escritura es que si se hiciera, debería hacerse de la manera más sencilla, porque es así como Israel vivió. Israel no tuvo tiempo de construir nada para llevar por el desierto. Amén. Ahora, cuando Balaán, llamado por el rey de Moab para maldecir a Israel, se paró en el monte y miró hacia Israel, ¿qué vio él? ¿Tiendas o vio enramadas? No, ya vio tiendas. Amén. ¿Por qué? Porque claramente ya han pasado 40 años, ya ellos en los 40 años habían preparado mucho más su forma de vivir, y ahora están a punto de entrar, pero están ya con sus tiendas. Ohel, ya no era Sucá. Sucá fue en el tiempo que estaban en la transición. Amén. Entonces hay cositas que a veces se nos pierde de la vista y no tenemos presente realmente qué es lo que la Escritura nos narra acerca de lo que pasó. Amén. Ahora, ¿por qué decir todo esto? Porque claramente hay otra tienda que se hizo, que es la tienda del Mizcán, que se traduce como tabernáculo, les dije, pero que en realidad, ¿qué es lo que simboliza el Mizcán en medio de la Sucá, en medio de la Sucot de Israel? Volvemos al principio, es la revelación de la humildad de Dios. Dios se humilla para estar con su pueblo. El Mizcán no era otra cosa sino que una imagen profética de lo que iba a ser el Mesías. Amén. Como el Mesías aún no podía venir, Dios entonces mandó a construir ¿qué? Una casa, una habitación para él, porque quería estar en medio de su pueblo. Amén.
Pero eso era una visión profética de cuando dice la Escritura que el Dabar se hizo ¿qué? Carne. Lo que dice allí es que él tabernaculizó. O sea que él se hizo ¿qué? Igual que nosotros en esta cabaña. Porque esta cabaña es ¿qué? Es temporal. Amén. La azúcar, mi hermano, es el símbolo de la fe. ¿Por qué? Porque el azúcar representa el peregrinar del creyente. La azúcar no es algo elaborado. La azúcar es algo que se requiere solamente es para poder continuar, poder seguir el camino y no quedarse estancado. Amén. Por eso es que la Escritura nos llama a nosotros a que cada día caminemos en esa fe, que miremos al Mesías. ¿Cómo caminó él? ¿Qué dijo él? No tengo dónde ¿qué? Recostar la cabeza. ¿Y qué significaba eso? Que no estaba preocupado por dónde vivir. Por eso dice la Escritura que si tenemos comida y bebida ¿qué? Y vestido, perdón, estemos contentos. ¿Por qué no dice la Escritura que si tenemos habitación, comida y vestido, estemos contentos? ¿Por qué no dice eso? Porque la vida del creyente es un peregrinaje. Y entre nosotros más lo entendamos, más fácil miraremos hacia arriba y no aquí abajo. Por eso es que la Escritura se nos manda a que nosotros cada día caminemos en la fe y que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué dice Pedro? Acompáñame a segunda de Pedro un momento, por favor. Segunda de Pedro, o Kefas. Segundo de Pedro 1:9. ¿Lo tienen, mis hermanos? Hablando digamos del versículo 8, hablando de todas las virtudes que el creyente debe formar en su vida. Amén, debe edificar. Dice, porque si estas cualidades, versículo 8, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuál fue? ¿Qué empezamos diciendo nosotros? Que uno de los pecados más grandes de Israel fue ¿qué? Que se olvidó de su Elohim. Y que la Sukkot era para recordar, para no olvidar de dónde Elohim nos había sacado. Ahora Pedro nos dice a nosotros que no pasamos por el desierto, que no hemos todavía vivido en Israel, pero que hacia allá caminamos, porque peregrinos somos en esta vida, porque nuestra morada ¿dónde está? Allá en Israel. Amén. Ahora Pedro nos dice a nosotros que si nosotros no entendemos el llamado de Dios, ¿para qué es que nos está llamando? Y olvidamos estas cosas, entonces estamos olvidando ¿qué? De dónde nos tomó el Señor, de dónde nos sacó el Padre a nosotros. ¿Dónde estábamos? Estábamos peor que Israel en Egipto. ¿Saben por qué? Porque Israel en Egipto estaba esclavo, pero nosotros no solamente estábamos esclavos del pecado, sino también muertos en el pecado. Y el Padre nos dio ¿qué? Vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, ¿en qué consiste todo este proceso de Jesús el Mesías y la salvación? ¿Y qué tiene que ver con recordar y de no olvidar de dónde Dios nos sacó? Que es el propósito de Sukkot. Amén. No podemos celebrar Sukkot tal como está ordenada, porque para eso tendríamos que estar en Israel. Amén. Yo respeto lo que cada religión o cada persona piensa, pero yo me guío por la Escritura. Pero doy gracias a Elohim porque el hecho que hoy los hermanos, el pastor y los pastores
tuvieran el espíritu, el construirlas aquí para que nosotros las miremos, es para que no olvidemos. Amén. Para que no olvidemos que debemos vivir por el tiempo de Dios y no por el tiempo de los hombres. Para que estemos más atentos a al calendario de nuestro Padre, al calendario bíblico, y que no olvidemos estos tiempos, porque cada vez que recordamos estos tiempos y cada vez que celebremos y lleguemos al tiempo de Sukkot y construyamos una Sukkot, no para vivir en ella, pero sí para recordar el simbolismo que representa para nuestras vidas. A Israel se le ordenó construirlas para no olvidar de dónde el Padre los había sacado. Y para nosotros debe ser el mismo sentido. No olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que pasó y no olvidar de dónde nos sacó a nosotros el Señor. ¿Sabe que en Jeremías 16, 14, 15, les voy a mostrar algo que dice allí. Jeremías 16, 14, 15. Dice así. Jeremías 16, 14, 15 dice: pero he aquí vienen días, dice Yahweh, y esto es profético, en que no se dirá más, vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cada vez que Israel celebraba el tiempo de Sukkot, tenía que dar gracias a Dios por eso, porque era una forma de recordar, de no olvidar de dónde el Señor los había sacado. Y siempre decían: vive Yahweh, el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasará en el milenio? Cuando todo Israel de todas las naciones sea reunida, ¿qué diremos? Dice allí la Escritura, el 15, ¿qué dice? Dice que se dirá: si no vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Así que cuando se celebre la fiesta de tabernáculos en el milenio, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿O qué es lo que se dirá allí? Vive Yahweh, bendito sea Yahweh, bendito sea el Padre, que nos recogió de todos los rincones de la tierra. Que Dios nos conceda por su misericordia ser dignos de participar de la resurrección de los muertos y de estar allí ese gran día, en ese gran tiempo. Amén. Mis hermanos, recuerden, en el libro de Hechos, capítulo 15, ...15, 16... yo creo que estoy equivocado en la fecha, pero... Amén. Hechos 15, 16... Amén. Dice el 16, hablando... Estaban allí en el concilio de Jerusalén hablando, ¿verdad? Y dice que... explicando de por qué es que ahora hace movimiento a los gentiles. Y ellos, para poder explicar eso, tuvieron que entender esto. Y dijeron: Simeón ha explicado cómo por primera vez Elohim visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Yo pregunté al principio qué era el tabernáculo de David, pero no dijimos qué era, ¿verdad? Así que cuando se habla, cuando en el libro de Hechos hablan de que la inclusión de los gentiles era una forma, era parte de la restauración del tabernáculo de David, entonces ¿qué es el tabernáculo de David? Es toda la congregación de los santos. Amén. Porque aún más, ¿quién es el que va a hacer esa restauración?
Amén. Vamos a mirarlo un momentito, por favor. Isaías 16:5. Dos textos más y estamos terminando, hermanos. Isaías 16:5. ¿Lo tienen? Dice, en el tabernáculo de David, y allí la palabra tabernáculo es Ohel, o en la tienda de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. Para que el tabernáculo de David fuera restaurado, era necesario que antes que el tabernáculo se restaurara, tenía que sentarse alguien que restaurara primeramente el derecho y la justicia, porque el trono de Dios es verdad y es justicia. Y fíjate cómo concuerda todo. ¿Qué dijo el Mesías cuando habló de los que Dios quería que le adoraran? Que le adoraran en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Significa que tenemos que ser verdaderos y tenemos que ser justos. Amén. Porque eso es lo que Dios está buscando. Justicia. Amén. Y para que el tabernáculo de David sea restaurado, el corazón de David tiene que ser restaurado. ¿Cuál es el testimonio que da la Escritura del corazón de David? Que el corazón de David era conforme al corazón de Yahweh, de Dios. Así que restaurar el corazón de David es restaurar el corazón de todos aquellos que han de creer, que han de ser parte de Israel. No es solamente algo material. Restaurar el tabernáculo de David significa restaurar el corazón de aquellos que adoran y que buscan servir a Dios de espíritu y verdad, porque David sirvió a Dios con espíritu y verdad. Mucha gente habla de la sabiduría de Salomón y muchos oran por la sabiduría de Salomón, pero ¿sabe qué dijo el Mesías? He aquí uno más grande que Salomón. ¿Qué sabiduría quieres entonces? ¿La Salomón? Amén. A veces tenemos que oír bien lo que se nos dice. Amén. Y no dejarnos emocionar tanto, sino estar bien atentos a lo que se nos dice. ¿Quién quiere? El pueblo judío hoy anhela el templo, ¿verdad? Y es loable porque es lo que ellos quieren y necesitan para poderse sentir que están completos. Amén. Pero ¿qué dijo el Mesías? ¿Qué dijo el Mesías? He aquí uno más grande que él del templo. ¿Por qué dice el libro de la Escritura que en él habita la plenitud completa? En él no tenemos falta de nada. Amén. En él no necesitamos nada. Si él está en nosotros y con nosotros, estamos completos. Amén. Pero eso sí, Dios quiere que nosotros también entendamos que vivimos en una azúcar. Amén. Y Saulo dio un testimonio muy bonito de eso. Dice, porque si esta azúcar se va destruyendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu azúcar se destruye? Y tenemos en el cielo una mejor, hecha por nuestro Elohim. Amén. Así que el azúcar es buena para recordarnos lo temporal de nuestra vida, el peregrinaje de nuestra vida, que no hay que cargar mucho, sino que donde quiera que vamos a hacer un azúcar. Lo bueno del azúcar es que usted no necesita llevar cosas, porque donde quiera que usted vaya va a poder construir un azúcar. Ahora, si quiere andar más cómodo y que viene en la tienda, entonces cargue su lona y su madera para todas partes donde vaya, porque hay gente que le gusta vivir muy cómodos. Amén. Entonces, por eso la Escritura dice, ponedlos, si habéis resucitado con el Mesías, poned los ojos ¿dónde? Arriba, donde está Él, a la diestra de nuestro Padre.
Amén. Y no en las cosas de esta tierra. Por toda la Escritura se nos llama a entender que nuestra vida es un peregrinaje. Y ahora cuando celebremos la fiesta, cuando conmemoremos la fiesta de los tabernáculos de Sucot, entendamos que es para recordarnos que somos peregrinos en esta tierra. Que lo que debemos buscar es lo que buscó Abraham y todos los patriarcas y todos los héroes de la Escritura, que dicen que caminaban como peregrinos porque buscaban una ciudad, la ciudad celestial que Dios les había preparado. Amén. Entonces, todo es para que nosotros entendamos que no hay que preocuparnos tanto por las cosas de este mundo. Si Dios te bendice, mi hermano, si Dios te provee, da gracias a Dios. Pero si Dios te llama a servirle, no te preocupes por las cosas materiales. Amén. Que Él es el que provee a sus siervos. Amén. No sucedió a Israel por 40 años en el desierto. Jesús, el Mesías, no se preocupó por trabajar, ni por construir, ni por tener un negocio. ¿Y le faltó algo en su ministerio? Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos habla? Amén. Claramente, cada quien debe responder a Dios conforme al llamado, porque no todos somos llamados de igual manera. Amén. Porque también no queremos confundir a nadie. Hay quienes tendrán que trabajar y podrán trabajar y poder tener sus negocios y poder tener sus profesiones y poder tener sus cosas, y hay a quienes Dios los llama para que les sirvan y tendrán que privarse de eso. Amén. Pero cada quien conforme a lo que el Padre nos ha llamado. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué aprendimos hoy? Amén. No olvidemos. Recuerde, cuando usted vea cada año que usted recuerde el tiempo señalado de Sucot, es para recordarnos que somos peregrinos y que no olvidemos de dónde Elohim nos ha sacado. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Y que el Señor nos fortalezca. Si alguno, por alguna situación, por algún momento se ha olvidado, amén, si por algún momento nos hemos apartado, nuestros ojos se fijaron en algo que no era, el Señor hoy nos llama. Amén. Teshuvah, hay que retornar, hay que volver. Amén. A no poner los ojos en las cosas materiales. Amén. Recuerde, cada quien debe buscar entendimiento de Dios para saber qué es lo que debe hacer con su vida y cómo lo va a servir. Porque aún a los ricos se les dice, el que es rico, amén, haga riquezas ayudando a los demás con lo que tiene. No se priva a nadie que no sea rico, pero cada quien debe entender desde su posición lo que debe hacer. No podemos ser iguales, mi hermano. Amén. Pero cada quien, si hay algo que en su vida debe preocuparse, Señor, ¿qué es la obra que tú me llamaste? Y desde tu posición, seas profesional, seas una persona inversionista, sea un comerciante, lo que seas, busca entender cuál es la obra que el Padre te llamó a hacer y cómo es que le vas a hacer. Amén. Porque a veces hacemos llamados de aquí, de que no, que olvidemos las riquezas y todo. No, no es para todos. Cada quien conforme al llamado que ha recibido. Y si alguno sirve al Señor, claramente sí tiene que negarse. Porque el Señor, el que quiere seguirme, ¿qué? Que se niegue a sí mismo. Amén. Eso hay que tenerlo pendiente. Amén. Así que recordemos, no olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y no olvidemos estos tiempos. No entremos en ese espíritu de rebeldía donde la Torah es algo que fue para otros tiempos. Amén. Hay que entender que la Torah fue dada para un tiempo, para un pueblo, para
para un lugar específico, pero no por eso podemos dejar de tomar la enseñanza que está en ella para... ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Pablo en cuanto que toda Escritura inspirada por Elohim es buena para enseñar, redarguir, corregir, afirmar e instruir en justicia? Amén. Tengamos cuidado de no hacer lo que Elohim nos mandó hacer, pero también tengamos cuidado de no hacer lo que sí podemos hacer. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Padre Santo y Padre bueno, a ti venimos, Padre amado, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y tú lo eres todo para nosotros, Padre. Gracias por tu infinito amor y misericordia que revelaste en nuestras vidas al enviarnos a tu Hijo amado, a Jesús el Mesías, aquel que se humilló y tomó forma, Señor, en este tabernáculo, en esta Sucat, como nosotros, Padre eterno, y vivió, Señor, como nosotros, para enseñarnos lo más importante, tu amor, misericordia y humildad. Y Padre, ayúdanos a nosotros también a entender y a comprender, primeramente, que tu palabra es viva y eficaz, y que tu palabra es buena para enseñarnos, y que debemos, Señor, buscar conocimiento, entendimiento, Señor, de tu voluntad y de tu verdad, para hacer las cosas como tú, Señor, nos ordenas hacerla, y que tú nos dé la fuerza y el poder de tu Espíritu para vivir como es digno de nuestro llamamiento y de nuestro Señor. Padre amado, si por circunstancias de la vida, Señor, nos hemos olvidado, Señor, aunque sea un poquitito de ti, y por distracciones de esta vida nos hemos apartado, aunque sea un poquito de ti, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender y a comprender nuestros errores y darnos la fuerza del Espíritu para volver a ti. Abre nuestros ojos, el entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para comprender la riqueza de tu gracia, para comprender tu verdad y tu voluntad en nuestras vidas. Y llénanos del gozo, el gozo de tu salvación, el gozo de tu Espíritu. Y que hoy, Señor, que conmemoramos y recordamos estos tiempos señalados que tú diste, Señor, estos moedín que tú diste para tu pueblo, podamos ver en ellos, Señor, las sombras, Señor, que traían para nuestras vidas, Padre amado. Porque el tabernáculo mayor, Señor, que tú, Señor, has preparado, Señor, está en construcción, Padre eterno. Hasta que venga, Señor, aquel que habrá, Señor, de reunirnos a todos allá, Señor, en esa tierra prometida. Ayúdanos a poner nuestros ojos allá arriba, Señor, y no en esa tierra, Padre amado. En el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.